trabajar. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Continuamos con la clase. Acciones humanas, ¿no? Llamado también ¿no? Llamado el medio cultural. Dice que estos hombres que van a hacer, el hombre va a transformar su medio, ¿no? Va a utilizar los medios de transporte, las vías aéreas, ¿no? Las vías marítimas, etc. También, ¿qué cosa va a utilizar? Va a utilizar pues, prácticamente también, ¿no? Por ejemplo, las actividades, ¿no? Como la extracción y la producción, o sea, la agricultura, ¿no? Y también, por ejemplo, la ganadería. ¿Qué más va a utilizar? ¿No? Acá está una de las actividades más importantes que hace el hombre, la fábrica, que va a hacer ¿no? La materia prima se va a convertir en productos finales que hoy en día encontramos donde en los mercados, supermercados, en las bodegas, etc. Muy bien, entonces el medio cultural humano nos va a ofrecer todos los grupos humanos acá. Acá están los grupos humanos, ¿ya? Vías de comunicación, todas las vías de comunicación terrestres, aéreas, como mencionamos. Actividades económicas, como la agricultura, la ganadería, la minería, el comercio, todo. Muy bien. Los medios de comunicación, los medios como ¿no? La televisión, radio, internet, celulares, etcétera. Todos los medios, periódicos, ¿no? De repente revistas, etcétera. También agrupaciones de viviendas. Acá, por ejemplo, zona rural y zona urbana. Y así. Eso hace el hombre, ¿no? ¿En dónde? En el espacio, ¿no? Donde que va a vivir, que el espacio va a ser su residencia. Pasamos. Muy bien, ¿cuáles son las características del espacio geográfico? Las características del espacio geográfico, acá observamos, por ejemplo, la distribución, la localización, la diversidad, relación e interacción y finalmente temporalidad o cambio. Muy bien, entonces cuando hablamos de la distribución, ¿no? Es la manera en que, Daira, correcto. Muy bien, es la manera de que vamos a, por ejemplo, organizarnos, ¿no? O sea, vamos a organizarnos para poder de repente distribuir nuestros productos a diferentes lugares, utilizando como por ejemplo los medios, ¿no? De transporte, ya sea las vías, por ejemplo, los medios de comunicación o diferentes aspectos. Debra, correcto, Debra, muy bien. Y así, entonces, esa es la distribución. Nosotros tenemos que organizarnos para poder, no de manera dispersarnos a diferentes lugares utilizando pues, los medios de transporte, los medios de comunicación y así sucesivamente. Localización, muy bien. Nosotros tenemos que saber qué cosa utilizar nuestras coordenadas geográficas para ubicar el lugar exacto de los fenómenos o hechos geográficos que pueden ocurrir en el espacio geográfico, como por ejemplo terremotos, huracanes, maremotos, de repente pues huaicos, deslizamientos, ¿no? O derrumbamientos, o también simplemente incendios forestales o incendios provocados por el hombre, etc. Entonces los fenómenos o hechos, o de repente una plaga, insectos, ¿no? Por ejemplo, de repente una pandemia, así sucesivamente. El lugar exacto, ¿ya? El lugar exacto. Esa es la localización. Diversidad. Hace referencia a la heterogeneidad de los componentes. Heterogéneos, ¿ya? No son homogéneos, son desiguales. Relación e interacción. Los seres humanos se van a relacionar ¿con qué? Con los otros componentes del espacio geográfico. ¿Cuáles son los componentes del espacio geográfico? Como la naturaleza, la historia, etcétera, y así sucesivamente. Y la temporalidad o cambio, que siempre está en constante transformación. ¿Debido a qué? Debido pues a la acción del hombre o también a la naturaleza, que siempre va cambiando a su vez
espacio. Nada es estático, todo está en movimiento. Esas son las características de ¿qué? Del espacio geográfico. Acuérdense, ¿cuáles son las características del espacio geográfico? Distribución, localización, diversidad, relación e interacción, ¿no? Temporalidad o campo, o sea, el tiempo. Bien, esas son las características del espacio geográfico. Acá están los componentes. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los componentes, todo lo que nos ofrece el medio cultural y el medio natural. Cuando hablamos, por ejemplo, del espacio geográfico, sus componentes, por ejemplo, natural, ¿no? Acá están volcanes, acá está hidrografía, acá está la flora, ¿no? Aquí faltaría fauna, relieve y así sucesivamente. Este es lo que hemos mencionado antes y eso es uno de los componentes naturales. Los componentes políticos, las máximas autoridades, ¿ya? Por ejemplo, la soberanía de cada estado, de cada territorio. En este caso, por ejemplo, hablamos de la soberanía de México y una parte de Estados Unidos. Si aquí hubiera puesto el mapa del Perú, entonces, mapa político de que del Perú, el máximo representante, el gobernante, ¿quién es? Es el presidente interino, Francisco Sagasti. Aparte de acá, los componentes económicos. Se refiere a todo lo que es la economía, ¿no? Por ejemplo, acá pueden observar la industria, las fábricas que van a fabricar, por ejemplo, la industria textilera, la industria peletera, la industria oleaginosa, la industria, por ejemplo, de lácteos, la industria, por ejemplo, de, ¿cómo se llama?, de alimentos, etcétera. O sea, diferentes tipos de industrias automovilísticas, de algunas maquinarias, etcétera. Otro, por ejemplo, acá pueden observar la agricultura, ¿no? Agricultura que el hombre va a producir, ¿no?, su tierra para poder alimentar y de esa manera satisfacer a los consumidores. ¿Quiénes somos los consumidores? Somos nosotros. Y ellos son los productores que nos va a ofrecer sus productos. Bien, los componentes culturales, todo lo que se refiere a que los que han dejado, por ejemplo, nuestras costumbres y tradiciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, viajamos a Cusco, a Cajamarca, a Ayacucho, y hay una zona feria artesanal que nos ofrece sus productos, ¿no?, hechos a mano o hechos a máquina, etcétera. Esos son los componentes culturales, ¿ya? Acá está sus festividades, su comida, ¿no?, sus bailes, etcétera. Y finalmente los componentes sociales, ¿no? La familia, por ejemplo, la familia en la costa, en la región andina, en la selva, etcétera. Hay diferentes, ¿no? Hay de zonas urbanas y de zonas rurales. Idiomas que pueden hablar ellos, ¿no? Nuestro idioma oficial es, ¿no?, el famoso castellano y quechua, pero también habla el aymara, etc. Y así sucesivamente, y también hablamos pues, hoy en día, ¿no?, ¿cómo se llama? Inglés, italiano, chino mandarín, etc. Entonces, esos son los componentes sociales. Cuando yo les pregunte, ¿cuáles son los componentes del espacio geográfico? Naturales, todo lo que nos ofrece la naturaleza, no interviene la mano del hombre. Políticos, las máximas autoridades, si hablamos de Vía El Salvador, es Íñigo Peralta, muy bien. Componentes económicos, todo lo que es las actividades económicas que nos ofrece, ¿ya?, el hombre para poder satisfacer sus necesidades. Culturales, todas nuestras costumbres y tradiciones. Sociales, la familia, la comunidad. Bien, entonces atentos a esos. Acá, muy bien, acá está. De lo que aquí con imagen que le hemos puesto, acá le hemos puesto con letritas nada más. Componentes del espacio geográfico. Me va explicando ver cada uno, por ejemplo, natural, Debra. Todo lo que es natural. La flora, la fauna, las flores, los árboles, volcanes. Exacto, ¿no? Eso es lo que hemos mencionado acá
Acá está, mira, ¿ves? Está con imagen y ahora está con letritas, ¿no? Cuerpos de agua, hidrosfera, volcanes, relieve, flora y fauna, clima, diferentes diversidades de clima. Pasamos al componente económico. A ver, señorita. A ver, ¿quién ha participado? Necesito nota. ¿Daira llegó a ingresar? Si no, Arelis, simplemente leerlo nada más, Arelis. ¿O un voluntario? Yo mis. Muy bien. Turismo, industria, zona minera, zona petrolera. Excelente, ¿no? Lo que cosas necesitamos, por ejemplo, económico, todas las actividades económicas que realiza el hombre. La industria, ¿para qué necesitamos? Para poder procesar los alimentos. Si yo obtengo, por ejemplo, ¿no? Cacao, voy a convertirlo en chocolates. Turismo, para conocer los lugares, ¿no? Primero hay que conocer lo nuestro para poder de repente pues, ofrecerlos a otros. Hablar de lo nuestro para que vengan y de esa manera, ¿no? Nos traiga qué cosa, inversión. Las zonas mineras, que actualmente la mayoría trabajan en las zonas mineras y son bien remunerados, que van a obtener qué cosa, los minerales como antes ustedes mencionaron, oro, plata, cobre, etc. La zona petrolera, muy bien, aunque nosotros no somos, ¿no? La zona petrolera, no, pero atendemos. ¿Dónde tenemos por los pozos petroleros así chiquitos? Tenemos, por ejemplo, en Piura y en Loreto. ¿Ya? Pero nosotros como no tenemos maquinarias suficientes, entonces lo llevamos a otro y otros lo van a procesar. Y así, todos los servicios, etcétera, ¿no? Acá falta la agricultura, la ganadería, etcétera. Los componentes políticos. ¿Sigue leyendo, Debra? Otra vez, compañero. Políticos. Ya mis. Límites territoriales, organización, instituciones y gobierno. Correcto. En el componente político es las máximas autoridades. Entonces nosotros tenemos como, por ejemplo, los límites y las fronteras, que lo vamos a demarcar, ya sea de forma natural o de forma, ¿no? Por ejemplo, de forma artificial, o sea, hecho por la naturaleza o hecho por el hombre, ¿no? Y entonces vamos a tener tratados, vamos a tener nuestros límites, etc. Eso es, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto político, ¿no? El gobierno. Cultural, continúa Debra. Costumbres, tradiciones, festividades, ferias y carnaval. Exacto, ¿no? Cuando hablamos de todo lo que es cultural, son nuestras costumbres, tradiciones. Cuando, por ejemplo, hacemos ferias, ¿no? Ferias gastronómicas, ¿no? Y así ofrecemos todos nuestros productos para que consuma la población. Esos son lo que es, ¿no? Los componentes culturales. Continúa Debra, componente social. Hoy día se llevó Debra todos los puntos. Personas, población, clase social, niños y niñas. Exacto, acá en el componente social está la PEA y no la PEA, ¿no? PEA significa población económicamente activa, todos los que trabajan desde los 18 años hasta los 60 años, ¿no? Muy bien, porque cuando ya uno tiene más de 60, a veces en los trabajos ya no te reciben. ¿De qué vives? De tu esfuerzo que has hecho, ¿no? De tu jubilación. Entonces ya no trabajas. 70, 80, etc. Pero hay otras personas que continúan trabajando. Los niños que son no PEA, o sea, población que no trabaja, ¿no? Los niños, los adultos mayores, ¿no? Personas de repente que hayan tenido algún problema, ¿no? Etcétera. Entonces, ellos son no PEA. Y todo lo que trabajamos somos la PEA, ¿correcto? Muy bien, entonces, esos son los componentes del espacio geográfico. Entonces, tenemos, ¿qué cosa? Elementos, tenemos, ¿qué más tenemos? Características y componentes. Acuérdense, para la próxima clase, tenemos ahora el geosistema. Es parecido al espacio geográfico, es lo mismo, sino que tiene otro nombre. El geosistema. Entonces, el geosistema está conformado ¿por qué? Por agua, hidrosfera. ¿Ya? Acá está hidrosfera, ¿no? Acá atmósfera, oxígeno.
geósfera, ¿no? La parte de la litosfera, y finalmente la biosfera, la vida, muy bien, tanto donde en el mar como en nuestro planeta Tierra, en la parte continental. Por lo tanto, el geosistema es el resultado del dinamismo de ¿qué? De estos tres elementos importantes: atmósfera, hidrosfera, litosfera. Litosfera es esto, la corteza, ¿ya? La corteza terrestre. Muy bien, pues trabajamos con la atmósfera primero. La atmósfera dice que nosotros, por ejemplo, aprovechamos todo lo que es la primera capa, llamado la troposfera, que llega a una altitud de 18 kilómetros aproximadamente. Donde ocurren, ¿qué cosa? El tiempo, el clima, ¿ya? El tiempo, el clima. El tiempo, no, el tiempo va variando. El clima no cambia, siempre va a ser lo mismo. Por ejemplo, en la costa tenemos el clima húmedo. El tiempo sí, por ejemplo, en la mañana estaba haciendo un poquito de frío, ¿no? Y hoy en día, mira, ahorita estamos ya con un solazo. Y así, o sea, la temperatura va variando, ¿correcto? En cambio, el clima no cambia, estamos en clima húmedo, etc. Y en la región andina, el clima, ¿qué cosa? Seco, ¿no? Y en la Amazonía, semitropical o tropical. Está compuesto por quién? Por ciertos elementos, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? ¿No? Los elementos como, por ejemplo, la nubosidad, la humedad, la presión atmosférica, ¿no? La nubosidad, etc. Que esto va a modificar a través de dos factores: los factores cósmicos y los factores geográficos, ¿ya? Y esto origina variedad de climas asociados a la variedad de vegetación y fauna. Y por lo tanto, todo esto, bien, va relacionado con quién, ¿no? Al ser humano. Pasamos a la hidrosfera. Hidro, ya sabemos que es agua, tanto aguas oceánicas como aguas continentales. Se manifiesta en ciclo del agua, ¿no? El ciclo hidrológico del agua, ¿no? ¿Cuál es el ciclo del agua? A ver, Magno. ¿Cuál es el ciclo del agua, Magno? Magno, Emi, a ver, o William. Magno. Ciclo del agua. A ver, ¿cuál es el ciclo hidrológico del agua, Magno? No me escucha, Magno. Escríbeme por el chat, hijo. A ver, otro voluntario, muy bien. Derek. Sí. A ver, Derek Palacio. ¿Cuál es el ciclo hidrológico del agua? Aguas oceánicas, aguas continentales. No, el ciclo del agua. Sólido, líquido y gaseoso. Yo creo me equivoqué. Ciclo del agua, inicial, primaria. Sólido, líquido y gaseoso, Miss. Correcto. No, ¿El ciclo del agua qué cosa es? Esto. Muy bien, recién se acordaron. Muy bien, el ciclo del agua. Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien. ¿Ya? Es el ciclo del agua. Muy bien. Vamos, en ese ciclo del agua vamos a distinguir, ¿qué cosa? Las aguas oceánicas y las aguas continentales. ¿Qué eran las aguas oceánicas, Renzo? Aguas del océano, Miss. Saladas. ¿Ya? ¿Y dónde más puedo encontrar? En el mar. Correcto, muy bien. Aguas continentales. A ver, Yaren Rodríguez. ¿Qué son las aguas continentales? Yaren Rodríguez. Camila Vargas. Yo voy colocando la nota. Aguas continentales. ¿Qué era? Muy bien, Alexandra Espinosa, correcto. ¿Quién más? Vargas. Las aguas continentales, ¿qué son? ¿Dónde voy a encontrar las aguas continentales? ¿En el continente?
Ya sé, voy a encontrar los continentes, pero ¿de qué forma voy a encontrar? A ver. ¿Salada? Salada son oceánicas. Profesora, las aguas continentales son las dulces, ¿verdad? Dulces. Dulces, aguas dulces. Entonces, yo en aguas dulces, ¿dónde voy a encontrar aguas Ajá, dulces? Correcto, o sea, es Fabricio. lo contrario. Muy bien. Entonces, las aguas continentales voy a encontrar ¿dónde? En los ríos, en los lagos, en los glaciares y en el subsuelo, como me han escrito sus compañeros. Esta es agua dulce y esta es agua salada. Muy bien, entonces ahí está la hidrosfera. Litosfera, acá la corteza terrestre, la primera capa de la Tierra. Bien, aproximadamente ¿cuánto era? 3 kilómetros de altitud. ¿Resultado de qué? De las fuerzas internas y fuerzas externas. Estamos hablando de qué? De la geodinámica de la Tierra. La geodinámica interna y la geodinámica externa. La geodinámica interna de la Tierra, estamos hablando de que son fuerzas constructoras del relieve terrestre, como por ejemplo, va a formar mesetas, cordilleras, va a formar de repente, o sea, todo el aspecto del relieve de cada continente o de cada territorio. Mientras que las fuerzas externas son las fuerzas destructoras y a la vez, ¿no?, que van moldeando cada territorio peruano. ¿Por qué? Por ejemplo, los rayos solares, etcétera, que más cuando, por ejemplo, las fuerzas, por ejemplo, como las lluvias van generando los huaicos, por ejemplo, en el mar, las olas van, ¿qué cosa? Formando playas, acantilados, va formando puntas, ¿no? Islas, va formando istmos, va formando golfos, bahías, etc. Estas son las fuerzas externas. Ese es el constante movimiento, transformación de la Tierra de geodinámica. ¿A través de qué? A través de la meteorización y de la erosión. Mientras que las fuerzas internas a través del diastrofismo y a través del magmatismo. Esto está relacionado, cuando hablamos del magmatismo, relacionado ¿con quién? Con las placas tectónicas, ¿ya? En la corteza, debajo de la corteza está el manto. Encima del manto hay una placa, las placas tectónicas, la placa sudamericana, la placa de Nazca, la placa de los Cocos, la placa australiana y así sucesivamente. En el Perú tenemos las dos placas, la placa sudamericana y la placa de Nazca. Van a qué cosa, van a tener, ¿no?, un acercamiento, o sea, van a estar como un vaivén y por lo tanto va a generar qué cosa, terremotos o sismos, etc. ¿Ve? Entonces, nuestro territorio peruano es altamente sísmica. ¿Gracias a qué? Gracias pues al famoso anillo del Pacífico o el cinturón del fuego del Pacífico, porque hay un montón de volcanes y las placas tectónicas. Mientras que las fuerzas externas, ¿qué van a provocar? Van a provocar las erosiones. La erosión kárstica, la erosión fluvial, la erosión marina, la erosión, por ejemplo, glacial, ¿no? La erosión eólica, etc. La eólica va a formar las famosas dunas, pedestales, etc. Mientras que la erosión marina, que les he mencionado, va a formar las playas, acantilados, golfos, mientras que la erosión kárstica, las aguas subterráneas van a formar cuevas, sumederos, etc. Y la erosión fluvial, ¿no? Fluvial, los ríos van a formar, por ejemplo, valles en V, ¿no? Y la erosión glacial, ¿no? Los glaciares, cuando hay una avalancha, también van formando, ¿no?, valles en forma de U, y así sucesivamente, pero todo esto siempre relacionado con el hombre, porque aprovecha todo esto el hombre. Entonces, eso es el geosistema. Acá está, el concepto del geosistema. A ver, lo va a leer, a ver, voluntario, para poner su nota. ¿Harold? Yo. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí, Miss? A ver, Harold. ¿Harold o quién quiere leer? Yo. La palabra geosistema. Ya, Harold, dejamos a Harold muy bien. Harold.
Léelo. La palabra geosistema fue definida por el geógrafo soviético Sochava en 1953 como un modelo teórico. Un geosistema está constituido por un geoma o subsistema abiótico, litomasa, aeromasa e hidromasa. Un bioma o ecosistema, biomasa, y un subsistema económico que representa los efectos de la acción antrópica. Estos subsistemas no se presentan aislados, sino que mantienen múltiples interrelaciones entre sí, dando como resultado los diferentes paisajes que constituyen la expresión territorial de un geosistema. Correcto, excelente, muy bien. A ver, ¿qué es el geosistema? ¿No? Geosistema es el espacio que nosotros vivimos. Donde que está, ¿qué cosa? Aquí se dan cuenta ustedes los famosos subsistemas. ¿Ya? Estos subsistemas llamados, ¿qué cosa? Abióticos, lo que no tienen vida, que nos ofrece, ¿qué cosa? La naturaleza, como suelo, subsuelo, clima, relieve, o sea, todos los recursos naturales, ¿bien? Lo que no tienen vida. Y el otro era, el otro subsistema, lo que son bióticos. Los bióticos es la parte biológica, o sea, exclusivamente estamos hablando de los animales y de los vegetales. Y este personaje llamado antrópica, ¿qué será antrópica? Si ya sabemos, abiótico y biótico, abiótico lo que no tienen vida, biótico lo que tienen vida, flora y fauna. ¿Qué será antrópico? Saber, Chumpitas. Antrópica. Vámonos al antro. A ver. ¿Quién es él? A ver, ¿qué representa él en el geosistema? Miss, le escucho un poco entrecortado, no lo entendí. ¿Cómo? Antrópica. ¿Quién es antrópica? ¿A qué representa antrópica? ¿El sistema? A ver, un No, voluntario. al subsistema. Claro, este subsistema antrópica, ¿quién es? Ya sabemos que abióticos son todo lo que no tienen vida, que representa suelo, subsuelo, relieves. Bióticos, biótico de la bio, ¿no? Bióticos, todo lo que tienen vida, la flora y fauna. ¿Y quién falta? El hombre, pues, antrópica. Vaya la vida. Hombre, antropología, ¿no? Antrópica es hombre. Entonces, tenemos al hombre, tenemos la flora y fauna, y tenemos todo lo que nos ofrece los recursos naturales. ¿Correcto? Entonces, pasamos acá, antes que se acabe nuestro tiempo. Ahí está, miren. El ecosistema es un conjunto de elementos interrelacionados, porque siempre se va interrelacionado con el hombre y el medio natural. Hasta interrelacionados que forman el paisaje natural, el paisaje cultural. Estos elementos son objetos de estudio de ¿quién? De la geografía, ¿no? Como la atmósfera, la sociosfera, la hidrosfera, la litosfera, la biosfera, etc. Entonces, ya nosotros anteriormente habíamos mencionado esto. El geosistema estaba conformado por ¿quién? Por 3 elementos importantes: geósfera, hidrosfera, atmósfera. Por lo tanto, a ver, todo lo que planeta Tierra, que nosotros habitamos, toda la población, la sociedad, es solo 29%, mientras que agua, la parte líquida que está conformada la Tierra, es 71%. Y por lo tanto se subdivide en elementos del geosistema. ¿Cuáles son los elementos del geosistema? Ahí está lo que ustedes han leído. Subsistema abióticos, subsistema bióticos y subsistema antrópicos. ¿Bien? Todo lo que nos ofrece la naturaleza, lo que no tienen vida, lo que tienen vida, y el hombre, pues, ¿no? Que es el agente más importante en el medio natural. El subsistema se subdivide, ¿no? Sus ejemplos del subsistema, ¿cuáles son? Muy bien, suelo, subsuelo, clima, relieve, acá están los recursos naturales. Y del subsistema biológico o abiótico, acá está la flora y la fauna. Y del hombre, pues, ¿qué hace el hombre? No forma grupos humanos, la sociedad,
trabaja, genera trabajo, todas las actividades económicas, y el Estado. Entonces, todo esto es el geosistema, ¿no? Queridos estudiantes, ahí está, el geosistema y el espacio geográfico siempre va a estar relacionado. Entonces, el máximo representante aquí es el hombre que se beneficia con todo. Muy bien, queridos estudiantes, conmigo será pues hasta la próxima clase. Ingresando la clase, siempre lo voy a evaluar, ¿ya? Entonces, de esa manera yo ya tengo acá 3, 4, 5 notas. Entonces, no tengo la necesidad de estar mandando un trabajo a ustedes o tareas, porque sé que algunos me van a enviar y algunos no, como aquí, ¿no? Algunos participan, algunos no, y por lo tanto yo ya tengo la nota. Entonces, ¿qué me faltaría? El examen, ¿no? 2 clases más o una clase más, ya estamos en el examen mensual. Muy bien, queridos estudiantes, conmigo pues será hasta la próxima clase. Bendiciones y muchas gracias. Cuídense. Chao, profesora. Bye, Miss. Bye.